Hola, amigas, amigos, diseñómanos. Nos quedamos en una plática muy interesante. Ya llevamos 2 programas de este tema tan controversial del design thinking. Y el día de hoy, Jorge Rodríguez y yo vamos a tratar de profundizar un poquito más en las explicaciones que, pues por la dinámica de la plática en los programas anteriores, pues no pudimos hacer tan profundamente como nosotros quisiéramos. Entonces el día de hoy nos vamos a dar a la tarea de hacer unas explicaciones acá un poco más desmenuzadas de por qué es importante. Jorge, ¿cómo estás? Hola Mario, pues aquí igual que tú, un poquito picado con la controversia que se has venido suscitando dada la dinámica que hemos llevado en estos programas con Toño y con mi tocayo Jorge Gómez Abrams. Ha sido muy interesante porque finalmente como diseñadores que hemos vivido con el design thinking, lo vimos nacer, lo vimos ser utilizado y también lo vimos degradarse de alguna manera. A mí particularmente, Mario, no sé si a ti, eso es algo que no me gustó, sobre todo porque empezaron a salir blogs, comentarios, los mismos comentarios de muchas personas dentro de las academias, dentro del mundo corporativo, desdeñando, desvalorizando el término como si hubiese sido una herramienta mal hecha, ¿no? Que alguien le dio un cierto prestigio que no fue fidedigno y que ahora todo el mundo descubrió que es una porquería. Entonces, eso a mí me tiene muy molesto, honestamente, porque yo sí les puedo decir que he vivido desarrollando diseño, tomando como base lo que este estado mental del design thinking presta para poder entender las problemáticas que enfrentamos todos los diseñadores. Entonces, Mario, para mí esa tercera plática es fundamental porque si bien con Jorge y con Toño primero tratamos de definir el status quo del design thinking y luego intentamos empezar a deconstruirlo para poder llegar nuevamente a sus raíces, volver a reentenderlo y ponerlo en su punto adecuado, esta parte creo que necesita, como bien lo acabas de decir, entrar a mayor profundidad y para que podamos explicar términos y conceptos que están inéditos en esta gran complejidad, que si bien no me dejarás mentir y lamento mucho que esté yo repite y repite este término de complejidad, pero también es un término filosófico que a mí personalmente me ha llevado a entender las cosas de una manera muy diferente. O sea, a sentarme a reflexionar antes de actuar. Entonces, Mario, pues como ves, damos comienzo con esta continuación. El primer programa fue cómo está el design thinking, cuál es su status quo, cómo es su imagen ante el exterior en ciertos grupos. Luego lo deconstruimos en el pasado, sacamos algunos otros términos interesantes y ahora la idea es profundizar en una reconstrucción, ¿no? Y quiero ser claro, no deseamos ser soberbios en ello, pero creo que sí hemos tenido ya bastante conocimiento y experiencia para podernos atrever a hacer esta nueva construcción del design thinking, sobre todo porque lo hemos utilizado durante años de manera sumamente efectiva y hemos visto cómo lo que ha venido sucediendo con el design thinking tristemente lo ha demeritado a un nivel de herramienta chafa de Amazon que compras por unos cuantos dólares y que mágicamente te va a dar resultados y es igual a innovación y es igual a diseño empaquetado con sorpresa. Pero además, Jorge, no es tan o sea, esta cuestión de tener o no la autoridad de poder de construir o reconstruir el diseño, yo no la veo tan grave. Yo lo veo más bien como desenlodar, limpiar. Okay, o sea, sí. estamos realmente en el car wash limpiando el término. Porque se enlodó. Se enlodó por diversas razones y empezó a
en ciertos círculos ser como un término hasta ridículo. O sea, en los círculos de ingenieros con los que he trabajado, colaborado, se burlan del design thinking. Se burlan de entrada así de los post-its, ¿no? Que ayer justamente, o en el programa anterior, Toño decía, aguas. O sea, el poder distribuir en una superficie con post-its diferentes ideas te permite visualizarlas al mismo tiempo y te permite compartimentalizar los distintos secciones de un diseño, etcétera, de las ideas semilla. Bueno, en fin, defendió su valor. No, y aparte, nada más déjame como paréntesis. En una plática, en una entrevista que le hacen a David Kelly, no a Tom Kelly, el fundador de IDEO, sino a David Kelly, su hermano, cofundador y el que ha escrito los libros de El arte de innovar y todo esto, el arte de innovación. Él comenta que como encontraron mucho valor en hacer partícipes a personas no diseñadoras dentro de este proceso de entendimiento inicial, que no necesariamente tienen la mano educada, una forma de hacerlas que ellas pudiesen dibujar pequeños garabatos que pueden tener mucho valor y que no se vieran intimidados por la fuerza del dibujo de un diseñador, era justamente haciéndolo en pequeño, ¿no? Sí, sí. Y estos pequeños garabatillos en un post-it, pues honestamente en esa etapa tienen un gran valor. Pero bien, no estamos aquí para defender si el design thinking se hace con post-its o no se hace, sino más bien para agarrar y entender que el design thinking, que bueno, este término que ha venido acuñándose, no necesariamente funciona de una sola manera como IDEO lo lanzó, porque yo me di cuenta que hacía design thinking antes de que yo conociera el design thinking, y es lo que vamos a tratar de explicar justo en esta sesión. Sí, y fíjate que, por ejemplo, para quien pudiera estar todavía reticente, decir, no, estos cuates, quién sabe qué van a hablar. Yo no lo conocí con el término de design thinking, eso me lo puse a pensar después de que terminamos los programas anteriores. Yo lo conocí como design research, el investigación de diseño. Y finalmente son las mismas herramientas para entender el problema inicial que puede estar mal definido, poco definido, ser muy turbio. Y entonces, ¿qué herramientas utilizas de otras disciplinas para poder acotar de mejor manera el problema, ¿no? O la situación, el fenómeno disruptor que te está obligando a proponer un diseño nuevo, ¿no? Es que mira, aquí hay una paradoja muy interesante, Mario. Justamente hay un gueto de diseñadores que se opone y se burla del término porque dice, ¿para qué le echan crema a los tacos? Y eso es inédito en el proceso natural de diseño, ¿no? Lo cual es cierto. Pero la paradoja recae en que los diseñadores a veces, como tenemos un gran instinto artístico, queremos brincar rápidamente a la solución. Queremos brincar rápidamente al boceto, al sketch, al prototipaje, pero final, estético. Y nos da flojera enfrentar este periodo de entendimiento inicial, en donde es fundamental, porque si bien ya lo vimos, si no lo hacemos, es muy probable que fracasemos. Y si lo hacemos nosotros como una propia iniciativa, pues el fracaso es nuestro. Pero si nosotros ya tenemos la responsabilidad de tener cargando en nuestros hombros a un cliente, aguas. Por eso es que es tan importante este programa de 3 capítulos, para que ustedes como diseñadores y no diseñadores que puedan estar viendo este programa sepan el valor que tiene esta primera fase, que si bien se le ha llamado design thinking o como tú como design research o lo que sea, ¿no? Es fundamental y se ataca de muy diversas maneras, ¿no? Sí. Entonces, por cierto, quiero hacer otro paréntesis. Nos hemos dado cuenta, y esto lo platicamos Mario y yo hace rato, que de repente utilizamos vocablos en inglés y pues no quiero que piensen que somos mamilas, ¿no? Lo que pasa es de que son vocablos que fueron creados en esa lengua.
Y sí somos medio mamilas, pero no por andar hablando en inglés. Pero de chocomil, ¿no? Entonces, la cuestión radica en que como hemos utilizado esos términos en su lenguaje natal, lo que significan en inglés hay veces que no tiene traducción literal al español. Entonces, hay veces que hacer la traducción o tratar de hacer la traducción resulta extraño o chistoso. Sin embargo, Mario y yo nos vamos a proponer el intentar que cuando necesitemos utilizar un vocablo de estos, porque digo, el inglés es un idioma muy práctico y muy certero, ¿no? Lo digamos en inglés y luego expliquemos el término en español o el concepto del término. Sí. ¿Sí? Sí, sencillamente el término design research, si lo traduces al español, a veces es investigación para el diseño o investigación de diseño. Y eso ya cambia el sentido. En inglés, design research es casi siempre lo mismo, ¿no? Entonces, sí, son ese tipo de cosas, ¿no? Y significa algo diferente. No significa literal, sí, lo que las palabras traducidas al español son. Tampoco queremos asumir que los que nos escuchan no saben hablar inglés. Seguramente lo saben. Pero la idea de este pequeño paréntesis, y por eso nos disculpamos si ya lo hicimos y no lo explicamos, lo intentaremos hacer de ahora en adelante. Si nos acordamos en el calor y en el fragor, sí, de la plática, ¿no? De la plática. El explicar cuando sea necesario el término, ¿no? Ahora sí que su etimología de qué significa, ¿no? Exactamente el término dentro del gueto de jerga del diseño. Pero a ver, Jorge, empecemos por el principio. Ya hemos revisado y hemos visto en varios ejemplos que dieron nuestros invitados en los videos pasados, de que la gama de proyectos es amplísima para el diseñador industrial. No hay un solo diseño industrial o una sola metodología por esta diversidad de proyectos. Entonces, yo me pregunto, el design thinking, lo vimos ayer, o bueno, en el capítulo anterior, ¿sirve solamente para los proyectos más complejos, los que requieren de mucha inversión de tiempo y de dinero, o cualquier proyecto de diseño se puede beneficiar de él? Bueno, creo que aquí acabas de dar con algo bien interesante. Vamos a tratar de separar lo que es el DT corporativo, como los vendieron la mercadotecnia de IDEO, como nos lo vendió la mercadotecnia de IDEO, a lo que es el DT por naturaleza. Entonces, si nosotros entendemos que el DT, ya hoy día bautizado como DT, vamos a seguirlo nombrando de esa manera para que no incurramos en confusiones, lo volvemos a repetir, es un estado mental o cultural para abordar el entendimiento de una situación que está detonando algo que necesita ser solucionado, ya sea completamente nuevo, algo que nunca ha sucedido y hay que resolver, o algo que está dando problemas que ya existe y que es susceptible de ser mejor. Entonces, lo que particularmente yo he vivido a través de una enorme cantidad de proyectos, porque ahora, como bien lo comenté en el capítulo anterior, yo ocupo el DT ya como parte inédita en el abordaje de un proyecto, me lo estén pidiendo o no, y lo hago para saber si el cliente verdaderamente está pidiendo lo que es sensato y es pertinente lo que está pidiendo, y verdaderamente va a ser solucionable dentro de sus capacidades económicas, su tiempo, su visión de negocio, el caso de negocios, sus recursos económicos, el personal con el que se podría contar o el que tendríamos que contratar, la tecnología existente y todo esto, ¿me explico? Entonces, esta parte de DT se puede ocupar de manera muy compleja y muy robusta en problemas que pueden atañar inclusive el diseño de una nueva ciudad,
el diseño de un nuevo sistema de recaudación de impuestos, una resolución de cómo atacar la nueva experiencia en un aeropuerto, ¿no? Lo digo de esta manera porque todo mundo entiende los aeropuertos de una manera, ¿no? Pues es padre, ¿no? Voy a viajar. Pero no me van a dejar mentir que cuando sobre todo lo hacemos de manera internacional, es verdaderamente un cadalso. Una pesadilla. Pararse y llegar al aeropuerto y vas estresadísimo desde llegar al aeropuerto, lo que va a suceder, si te van a hacer el fuchi porque tu cara no se parece a la del, ¿cómo se llama? La del pasaporte, si tu visa está vigente o tiene un numerito que no funciona, si vas a colocar tu equipaje en el lugar correcto, si te lo van a mover a donde tú deseas, si vas a alcanzar a llegar a la terminal. O sea, es verdaderamente todo un rollo de que te revisan, te encueras, te desensarmas, te ensamblas, luego a veces dejas las cosas. Una pesadilla. Es horrendo. Es una experiencia terrible y no tendría por qué ser así. Realmente uno se siente un poquito ya relajado cuando ya estás sentado en el avión, ya pusiste tu maleta arriba, ya pasaste y ahora sí ya no estás esperando a que se acabe de llenar. ¿Estamos de acuerdo? Y ahorita me recordaste, Jorge, evidentemente que una de las cuestiones que a mí me gusta reiterar es que hay una esfera de influencia del diseño. O sea, hay problemas ahorita en el planeta gravísimos. Sí, ¿no? Actualmente el problema con Turquía y con estos pueblos que sufrieron el terremoto, ¿no? Ajá, y bueno, Siria, ¿no? Y para no hacer la lista tan larga, la guerra en Ucrania, el cambio climático, la inflación y el coronavirus. Esos problemas evidentemente son muy complejos y el diseño no va a poder ofrecer una solución como algunos teóricos quieren plantear, de que es tan poderoso que incluso podría resolver esos problemas, pero hay que ser un poquitín humildes y decir, híjole, no los podemos atacar así como nosotros quisiéramos. Pero, por ejemplo, ahorita, bueno, dependiendo de cada quien a qué horas vea este video y cuándo, el día de hoy, mientras estamos grabando esto, pues sencillamente en Estados Unidos hay una gran nevada que detuvo muchos vuelos. Evidentemente que eso es muy probable que sea causa del cambio climático, este clima tan extremo, pero justamente aquí es donde sí entra el diseño. Si estuviéramos atacando el problema de la experiencia en los aeropuertos, tal vez toda esta gente que se quedó varada no la pasaría tan mal. Tan mal. Sí. Entonces, ese es el tipo de cosas que sí puede atacar el diseño. Los problemas complejos de la humanidad, tal vez sí, tal vez no, pero cuesta más trabajo. Pues mira, acabas de dar con algo bien interesante y concatenando lo que veníamos diciendo aunado a tu pregunta, o sea, ¿es posible utilizar el design thinking en problemas complejos solamente o también en problemas sencillos? O sea, quiero regresar a ese punto. Quiero comentar que este abordaje filosófico del entendimiento de la propia profesión del diseño, porque si bien no voy a declinar esta postura, es sumamente complejo y lo vamos a ir demostrando a la larga de varios programas. Cuando abordamos de manera filosófica esto y entendemos las raíces, nos damos cuenta de que hay una enorme cantidad de diferentes jugadores en la cancha con los que tenemos que lidiar como diseñadores. Y tocando este tema y regresando a lo que tú decías, existe un pensador muy interesante que es Richard Buchanan, que es un filósofo norteamericano que era académico hasta los 90s o 2000s de la Universidad Carnegie Mellon, que desarrollaron entendimientos muy interesantes de cómo resolver problemáticas a cosas que no necesariamente se tenían que resolver con diseño. Pero este filósofo justamente ha abordado su profesión de filósofo hacia entender el diseño. Y él acuña a lo que se llaman órdenes del diseño. Él decide decir, bueno, ¿por qué hay apellidos en los diseños, ¿no? Arquitectura, diseño de producto, diseño de automotriz, diseño gráfico.
son demasiadas cosas. Entonces vamos a tener una familia endless, ¿no? O sea, interminable, perdón, de parientes del diseño. Vamos a englobarlos en 4 órdenes. Y él aborda esos órdenes desde el punto de vista de su complejidad de resolución. Entonces, lo que estás diciendo aquí tiene justamente una correlación con esto que yo voy a comentar, porque Buchanan dice que el primer orden es el orden de la comunicación, en donde todo lo que es intangible y bidimensional debe de ser desarrollado. Y aquí entran una enorme cantidad de profesiones, ¿sí? Luego, en el momento en que tridimensionalizamos y lo tangibilizamos en algo material, él le pone el orden de la construcción. O sea, cualquier cosa que ya pase a la tridimensionalidad y que tenga que ser manufacturable de alguna forma e interactuable con él, empieza a ser un objeto que puede ser desde un clip hasta un edificio, ¿no? Entonces aquí otra vez, no importa si eres arquitecto, ingeniero, diseñador, vives dentro del orden de la construcción, que es el segundo orden. Luego viene un tercer orden. ¿Por qué? Porque a finales de este siglo, del siglo pasado y este siglo, ha sido donde los productos ya no solamente es un hardware, ¿no? Es un producto físico con botones y cosas. Ahora una cosa como esta es este tabiquito rojo, que seguramente ustedes tienen uno igual, o prácticamente un 90% igual, y solamente va a diferir porque la cámara está aquí, está más larga, tiene 3 lentes, botones, la marca y lo que sea, pero en realidad es exactamente la misma arquitectura. Esta cosa solamente sirve, así como está, para aventársela a alguien o para verse en el espejo, no lo sé. Pero esta cosa verdaderamente sirve por su software. Entonces, el tercer orden es el orden de la interacción. Según Buchanan, este tercer orden radica en la creación de objetos físicos que van a estar intrínsecamente relacionados, ligados con un software. O sea que sin ese software no son nada. No sirven para nada. Y el software no es nada si no tiene esa interfaz, porque es lo que hace que esa cosa etérea que no existe más que en ceros y unos pueda ser traducible y manipulable y entendible a través de un aparato como estos. ¿Ok? Lo cual me pareció muy interesante. Y aquí, si ustedes se fijan, se están sumando el primero y el segundo orden para formar el tercero. ¿Ok? Ahora viene el cuarto orden, y ese cuarto orden se dispara en complejidad, y él le llama el orden del mundo organizacional, a donde los 3 primeros órdenes se dan por sentado en el cuarto, donde mucha gente convive con muchos productos diversos de los 3 órdenes y forman un cuarto orden como un aeropuerto, una ciudad, un gobierno, y problemas como los que acabas de atañar ahorita, altamente complejos, en donde un diseñador ya no es capaz de solucionarlos. Uno es parte de. Entonces, aquí hay otra cosa muy interesante. ¿Qué tipo de diseñador eres? Del primer orden, del segundo orden, del tercer orden. O ya tienes tanto K, como lo mencionábamos la vez pasada, que puedes participar en el cuarto orden porque tienes esa capacidad tan grande de visualizar holísticamente los problemas, que ya puedes ser partícipe de entender otras disciplinas. ¿Sí me explico? Pero en el cuarto orden es inédito que vas a convivir con muy diferentes disciplinas. Entonces, si tú te fijas, conforme vas avanzando en órdenes de complejidad, vas interactuando con distintos tipos de profesionales, con know-hows completamente diferentes, y mientras más avanzas, más complejo se hace el rollo. ¿Sí me explico? Entonces, para contestar tu primera pregunta, el diseño tiene sus limitantes dependiendo de cómo lo acotes y en qué orden lo vayas a poner. ¿Me explico? Entonces, cuando construimos el diseño como tal, siempre tiene que haber un principio y un fin, ¿verdad? Y nosotros hemos, con esta disertación filosófica,
entendido que ese principio es el abordaje del entendimiento de ese problema. Y ese abordaje es tan especial y debe de ser entendido de muy diversas formas, que por eso Craig Vogel le pone fuzzy front end, ¿no? Que si tratamos de traducirlo, es como que el frente desenfocado, ¿no? El comienzo desenfocado. El comienzo desenfocado, ¿no? Pero es difícil decir eso, como que el comienzo desenfocado en español como que no tiene sentido. Es un comienzo, es una perspectiva, un abordaje que no eres capaz de entender porque no lo puedes ver. Entonces tienes que empezar a compartimentarlo y a separarlo y a armar un Lego con piececitas más legibles, más pequeñas, que al final te puedan dar una pauta de partida. Y es allí donde el DT entra en vigor. Entonces, si tú te fijas, como el DT entra en vigor en la primera parte de solución de un problema cualquiera que sea, no importando el orden que tenga o donde esté inmerso, pues puede ser una herramienta o un estado mental o proceso o como lo quieran llamar, que puedes resolver desde algo sumamente simple en la cocina de tu casa. Oye, ¿por qué se está tirando esta gota, no? O un problema sumamente complejo. Pero obviamente mientras vamos cambiando de orden, mientras vamos evolucionando, pasando de orden a orden, del 1 al cuarto, pues la inmersión de especialistas pues empieza a ser exponencial. ¿Sí me explico? Y el K, para abordarlo, pues es gigantesco. Entonces, si bien decía Jorge, o tú, cualquiera es capaz de solucionar problemas de muy diversas maneras, porque nosotros como seres humanos ya está en nuestra programación, ¿no? Por eso somos seres humanos, porque somos capaces de entender y de resolver problemas más allá de los problemas que pueden resolver ciertas especies animales, ¿no? Aunque, como dijiste al principio, y creo que también retomando una idea del programa anterior, sí somos capaces de resolver problemas muy difíciles, todos. Pero lo que sí bueno, no siento todos, que... Sí, no todos, pero bueno, cuando menos potencialmente sí. Depende de tu K y de tu Q, ¿no? Sí. Bueno, y se me ocurren muchos chistes al respecto, pero bueno, el chiste es que la estructura que te da seguir una metodología es, yo creo que muy valioso, sobre todo cuando te enfrentas a un problema nuevo que tu experiencia no te había permitido abordar. Sobre todo recién egresado de la carrera, creo que conviene seguir una metodología. ¿Por qué? Por lo que mencionabas al principio. Tendemos a brincarnos pasos. Tendemos a querer llegar rápidamente a la parte de la ideación, del bocetaje, de ya darle forma a una solución, sin antes haber comprendido cabalmente qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Entonces, ahí es la parte en donde sí, en el ejemplo, por ejemplo, de la llave que gotea en la cocina, conviene entender cuál es la situación y no brincarse allá a la etapa de solución que a lo mejor no va a acabar resolviendo el problema. Entonces sí tienes que pasar por esta etapa de observación, de medición, para entender bien por qué está goteando la llave, ¿no? Y ese ejemplo, como bien lo dices, se pasa a todos los niveles, a todos los órdenes de diseño, donde también podría parecer que una comunicación gráfica, un volante, un póster, una señalización, pues es muy fácil, basta con empezar a dibujar el símbolo o empezar a ordenar los elementos del flyer o del póster, y no, hay que entender bien, y estoy poniendo este ejemplo porque es del primer orden, ¿no? Que aparentemente sería el más sencillo, complicado. ¿no?
y no. Ahora, quiero hacer algo, si tienes toda la razón, y voy a abordar otro punto interesante. Ajá. Si bien el entendimiento de estos modelos filosóficos a mí particularmente me ha dado una estructura bárbara para poder entender la profesión a la cual me dedico, que es el diseño industrial y el diseño de transporte, yo he tenido que desarrollar mis propias herramientas también, ¿sí? ¿Por qué lo comento esto? Porque voy a hacer un paréntesis de lo que tú estás diciendo. Cuando nosotros estudiamos diseño, cierto o falso, nos dijeron, pues aquí hay estos métodos, ¿no? Los diversos métodos de los distintos autores. Discúlpeme, yo soy muy malo para los nombres, se me olvidan cañón. Pero pues está Bruno Munari, está el método de Rodríguez y 20,000 otros métodos más, ¿no? Que seguramente nos enseñaron. ¿Y qué sucede? El diseño no se resuelve con recetas, se resuelve con intelecto. Y también desde la Bauhaus, ¿no? Por los valores que tienen, el abordaje es muy artístico. Si bien no me van a dejar mentir, la gran mayoría de los diseñadores que nos estén escuchando estudiaron diseño porque tienen habilidades artísticas altas. Les encanta dibujar, les encanta esculpir. Los que tienen habilidades, además de las artísticas, sino también mecánico-espaciales, que son los que son buenos para la ingeniería, mecanismos, seguramente desarmaban todos los aparatos en su casa y eran la némesis de sus papás, ¿no? Pero estas particularidades de nuestra personalidad nos hacen ser gente muy entusiasta, ¿no? También impacientes, queremos abordar las cosas rápidamente. Somos engreídos también, ¿no? Tenemos un cierto tipo de ego fuerte y todo esto hace que cometamos errores en la práctica. ¿Por qué? Porque aunque tengamos estas particularidades o personalidad, eso no nos hace diseñadores, ¿no? Voy a enaltecer la palabra del diseño porque es muy grande y insistimos en hacerla pequeña. Está de moda, todo el mundo diseña y mangos, ¿no? No es así. Es sumamente compleja y lo voy a continuar diciendo todo durante, todo el tiempo que dure nuestro canal. Y quiero que se lo metan hasta el cansancio este concepto en la cabeza porque los va a hacer mejores diseñadores. Entonces, si nosotros abandonamos nuestra propia naturaleza para poder aportar una naturaleza mucho más holística, yo me puedo dar cuenta que a veces que ese gran perfil del verdadero diseñador que puede abarcar desde la parte utilitaria hasta la parte emocional, ¿sí? Es como que el inventor loco, ¿no? Que de alguna manera va de uno al otro. Debe de dominar muchos términos, ¿no? Uno tiene que ser polimateia cuando uno es un buen diseñador, porque por lo menos en Latinoamérica, debido a la naturaleza tan escasa de esta profesión, producto de nuestra situación económica, gubernamental, lo que sea, sí somos polímatas, ¿no? Los diseñadores que nos compenetramos, o sea, ¿qué es un polímata? Estas personas que tienen conocimiento muy diverso de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sí me he topado con eso, porque particularmente le he tenido que entrar a las neurociencias cognitivas, ¿no? A la psicología, a la sociología, ¿no? ¿Entender? A la filosofía y obviamente a la ingeniería y muchas de sus ramas, ¿no? A la física. Y dices, oye, pero si yo nada más quería estudiar diseño, ¿no? Que ahí no nada más era donde dibujaban, ¿no? Que es lo que decías el otro día, ¿no? Algunos se meten a diseño porque es donde dibujan y se la pasan cool. Y ya. Pero no, nuestra práctica demanda de una enorme cantidad de conocimientos. Pero fíjate, Jorge, que en el capítulo anterior, Toño mencionaba una presentación que dio Don Norman en la Universidad de Cincinnati, en donde hacía hincapié en la necesidad de este perfil que acabas de describir. O sea, el diseñador políglota, el diseñador multidisciplinario. Uh-huh. O sea, él mismo.
Y políglota no en términos de lenguaje, sino de conocimiento, ¿no? De conocimiento, de poder hablar Entonces, distintos polímata, lenguajes. Polímata. Para poderse comunicar con el hombre de negocios, con los tomadores de decisiones, los políticos, para poderse comunicar con los ingenieros, para poderse comunicar con los mercadólogos. Entonces, él hacía esta anécdota me gustó mucho, porque él decía, dense cuenta que en las universidades es muy difícil colocar el departamento de diseño, ubicarlo. Unas veces está en la facultad de arquitectura, otras veces está pegado a ingeniería, sí. Otras veces es parte de una facultad de diseño. O de artes. Otras veces está en las artes. Entonces es muy difícil. Entonces, y tradicionalmente, los departamentos en las universidades, pues a lo que les truje, ¿no? Para eso los subdividimos. Para que el departamento de microbiología se dedique a lo chiquito y luego los zoólogos se dediquen a lo grandote. Entonces, departamentos por especialidad. Y el diseño, quién sabe en dónde, ¿no? Pero dice, tiene cierta lógica. Porque en todos esos departamentos súper especializados, el conocimiento se va apilando de manera vertical. Y el diseñador no acumula conocimiento de esta manera, sino que debe de ser capaz de conectar conocimientos de manera horizontal. De tal forma que lo poquito de mercadotecnia que ves aquí, lo tienes que conectar con la ingeniería de acá y con las decisiones de negocios de acá y con la psicología de aquí. Y la administración y la planeación. Y todo eso, poderlo llevar hasta un concepto que sea manejable y entendible por todos. Sí, entonces, ayer Jorge decía, no quiero decir que el diseñador es el que negocie o maneje todo eso, pero de alguna manera sí, porque luego pareciera como que es el líder del proyecto y no, pero es el que sí va a entender todo y tiene que comunicarse con todos y de alguna manera no es el negociador, pero sí va a tener que hacer que el ingeniero negocie con el mercadólogo para que el concepto no sufra. Bueno, déjame decirte algo. Justamente hoy estaba preparando una presentación de un programa que voy a grabar para nuestra facción de expedientes secretos de I, sobre el desarrollo del velocímetro o clúster del Chevy C2, del proyecto en el que yo estuve muy involucrado cuando trabajé en General Motors. Déjenme decirles que una enorme cantidad de design thinking se aplicó sin saber que era design thinking, ¿no? Para poder llevar a cabo esto. Y lo que estás diciendo exactamente embona. Porque yo, pues dices, como diseñador, pues diseñar un tablero, pues que es, pues bien bonito, ¿no? Los gráficos, los numeritos y la forma de las agujitas. Y ya estuvo, ¿no? Y no es cierto. Por lo menos yo como diseñador en México, trabajando para una subsidiaria mexicana, es otro rollo, a diferencia de que si yo trabajase como diseñador en Design Studios allá en Detroit, que también lo hice, y funcionaba yo de manera muy diferente. Ahí sí me podía yo acotar nada más a hacer los grafiquitos. Ahí había diseñadores, profesos de clusters, y eran más gráficos que industriales. Pero ¿qué pasa? Acá yo tuve que gestionar desde dónde sacar el recurso para hacer lo que marketing quería dentro de las posibilidades tecnológicas y económicas del proyecto. Entonces ya lo explicaré allí. Y justamente como diseñador tuve que orquestar a ingeniería, a planeación y a mercadotecnia para venderles un proyecto que fuera factible para todos, a sacar lana de otros componentes que no iban a ser útiles en el vehículo y a utilizar recursos que en planning tenía determinados para otras cosas que ya no iban a servir. Me andaba yo robando presupuesto de otras áreas, me peleé con gente, total, tuve que ensamblar toda esa estrategia para resolver un clúster. Y luego irá la chamba de hacer el clúster. Sí, hay un fenómeno hablando. Hay un fenómeno muy interesante en esto. El perfil del diseñador que mencionaste en Detroit, que es parte de un equipo y que ahí sí se puede acotar a nada más
una parte, que en este caso sería comunicación visual o estética. Comunicación gráfica para la visión de los claustros. Incluso ese perfil sucede un fenómeno raro, porque yo también he trabajado digamos, en ese perfil, ¿no? De tú a lo que te truje y ya veremos los demás si hacen su trabajo o no. Incluso en ese ámbito, en donde tienes instrucciones muy precisas, un trabajo muy acotado, llega a ti la información, llega a ti el trabajo de los demás, y no sé por qué la mente del diseñador empieza a encontrar los detallitos, las cositas que no están bien alineadas, las cositas que están mal planteadas, y empiezas a decir, chale, aquí algo pasó. Y muchas veces ese diseñador no tiene la voz ni el voto para andar criticando nada, pero de todas maneras lo hace. Hace esa crítica, hace ese análisis, y de alguna manera esa es la invitación que hacen varios autores al diseñador para que sea más proactivo y se mueva y se pare de su estación de trabajo y vaya y platique con los demás involucrados para desde el principio tratar de evitar que ya cuando te llega toda la información, el diseño ya prácticamente terminado y ya nada más el diseñador es el que le pone su moñito para que lo firme el cliente, evitar que lleguen toda una serie de malos planteamientos, errores francos a ya etapas más avanzadas, posteriores, que lo único que sucede, y eso está, digo, lo dice todo mundo, ahí sí, cuesta menos dinero hacer design thinking y hacer prototipaje rápido para detectar todos esos errorcitos, todos esos detallitos en etapas tempranas, para que rápido se puedan corregir, detectar, gastando muy poquito dinero, y no en etapas ya posteriores en donde ya va en serio, el tooling ya es más caro, corregir los errores son mucho más caros, y ahí es donde el diseñador que nada más trabaja en su estación recibe este prototipo a veces o un concepto que está mal trabajado. Sí, aquí lo que tú estás diciendo está muy interesante, porque es justamente todo diseñador tiene por obligación incrementar su K de manera fundamental. Como bien lo hemos venido comentando en los programas anteriores, y es que ustedes ya tuvieron oportunidad de ver los anteriores, tienen que verlos, si no, no van a entender lo que estamos diciendo en ¿no? Aquí dejamos los links. Aquí dejamos los linksitos. Sí. El K es el nivel de conocimiento que se va acumulando, que te permite tener criterio para tomar decisiones. Mientras mayor cantidad de conocimiento, y no solamente teórico, sino empírico, o sea, en manos en la masa, podamos como diseñadores obtener, entonces vamos a poder ser más capaces de resolver problemas o de dar direcciones o tomar decisiones correctas. Lo que tú estás diciendo es esto: hay muchos diseñadores que, porque son de un perfil, están detrás de su estación todo el tiempo, no se correlacionan. El fenómeno corporativo, que hay un monito para cada paso, y entonces nada más se van pasando las cosas así como si fuera relevos, ¿no? Y ese también es un gran problema. Es un problema, es una enfermedad, la corporativitis. Si tú estás en una corporación, no te quedes allí. Haz lo que yo hice.